Bueno, eh, muchas gracias por estar presente, ¿cierto? En esta clase 3, en esta parte 2 de la clase 3, ¿cierto? Recordemos que en esta clase lo que estamos abordando es la teoría del consumidor, ¿cierto? Estamos partiendo de un ejemplo que ha asociado al pan, ¿cierto? En donde explicamos cuál es la relevancia de este bien y, en buenas cuentas, estamos haciéndonos algunas preguntas de lo que sería qué pasa cuando se produce una alza o una disminución en el precio del bien, en este caso particular del pan. Y en particular lo que mencionaba es que lo que nosotros queremos, recuerden, es tener un modelo que nos permita comprender a nivel agregado, ¿cierto?, de los mercados, eh, cuando varía el precio de un bien, en este caso del pan, ¿cierto? En este plano cartesiano tenemos precio versus cantidad. ¿Qué pasa con la cantidad de equilibrio? Que sería el cruce de las curvas de oferta y demanda. En particular, ¿cierto? Tiene cierto supuesto este mercado. Los postulados son de competencia perfecta y lo que se busca es saber efectivamente qué es lo que está pasando, ¿cierto? Cuando hay cambios en las fuerzas del mercado, ¿cierto? Como por ejemplo eh, algún bien sustituto que aparezca, alguna tormenta, algún hundimiento de un buque que eventualmente lleva harina a alguna parte del mundo, ¿cierto?, que pueda afectar. Eso es lo que vamos a tratar de construir con este tipo de modelo que, vuelvo a reiterar, es el modelo al cual queremos llegar, ¿ya? Pero para poder llegar a construir este modelo, necesitamos primero pasar por lo que estamos haciendo hoy día, ¿cierto? Y también lo que vamos a hacer en la próxima clase, que es construir las curvas de demanda individuales, ¿ok? Que sería un símil a esta curva de demanda. Lo que pasa es que la curva de demanda individual, ¿cierto? Después yo la sumo para todos los consumidores y obtengo la curva de demanda agregada, que sería como algo que tenemos acá. Y después de eso vamos a pasar a lo que sería el productor y vamos a construir las curvas de oferta individual y a continuación la curva de oferta agregada y vamos a tener este modelo de oferta y demanda. Ya tenemos las curvas de demanda agregada y la curva de oferta agregada que nos permiten determinar estos equilibrios. ¿Okay? Entonces, bueno, recordemos que lo que estamos para la curva de demanda, ¿cierto?, considerando que hay ciertas variables de las cuales depende la demanda, es decir, la cantidad, que son los ingresos, los precios, el precio del pan, en este caso del bien X, el precio de los demás bienes y las preferencias. ¿Ya? Y lo que nosotros de alguna manera hicimos, ¿cierto?, en la clase pasada, es considerar lo que son los axiomas de orden, ¿cierto?, sumado al axioma de no saciabilidad y otros axiomas que tienen que ver con la estructura analítica de lo que son finalmente las curvas que vamos a utilizar para representar las preferencias de los agentes. Martí. Sí, Profe, bueno. ¿cuál era el de crecimiento? El supuesto del axioma de crecimiento tiene que ver con la escasez relativa de los bienes, que en buenas cuentas, eh, cuando tú reduces el consumo de un bien, de uno de los bienes, decrece tu utilidad marginal. ¿Ya? ¿Marte? Sí, ahí sí, ¿Está bien? gracias. Ya. Entonces, lo que finalmente nosotros dijimos en la clase pasada, ¿cierto?, es que podemos construir curvas, que le vamos a llamar curvas de indiferencia, que nos van a permitir de alguna manera representar, ¿cierto?, las preferencias de los individuos. Y esas curvas de indiferencia eh, pueden tomar, por ejemplo, la forma de una función de utilidad de Cobb-Douglas, ¿ya?, donde la utilidad se representaría, por ejemplo, como un producto de las dos variables x e y, las cuales cada una de ellas está elevada a un exponente, donde el exponente alfa y beta, en este caso, van a representar las preferencias. Y vamos a ver cómo, ¿cierto?, estos exponentes, a través de un ejemplo,
pueden representarnos, ¿cierto?, nuestras preferencias en la misma curva de indiferencia de un bien versus el otro, y en buena cuenta lo cual nos condiciona para decir cuánto tengo que consumir de un bien para poder, ¿cierto?, mantener el mismo nivel de satisfacción cuando reduzco el otro. ¿Sí? Lo otro que dijimos también, ¿cierto?, es que cuando uno tiene una curva de indiferencia determinada, en realidad lo que tenemos acá es un, eh, una, una función que representa una superficie que sale de la pantalla. Si uno lo mira, es como tener un tercer eje, ¿cierto?, un Z, que sale de la pantalla y sale una superficie que representa mi nivel de satisfacción, y que si lo quiero analizar para niveles fijos de utilidad, serían las funciones de indiferencia, ¿cierto?, lo que yo hago es paso planos paralelos a la pantalla, ¿cierto? Supongo que saliendo para afuera, ¿cierto?, tengo un tercer eje, paralelo a la pantalla, voy cortando con planos, que venían siendo los distintos niveles de utilidad, y a medida que me alejo de la pantalla, el nivel de utilidad es mayor, y lo que va sucediendo es que esos planos que voy cortando me van mostrando las curvas de indiferencia, que muestran un mayor nivel a medida que yo me voy alejando del origen. ¿Okay? Y eso recuerden que está asociado, aparte de los principios de orden, a lo que es el principio de no saciabilidad, que lo que dice es que las personas en general les sucede, ¿cierto?, que se sienten más satisfechas cuando consumen más bien. ¿Okay? Por lo tanto, cuando tengo una curva que está más lejos del origen, está representando un mayor nivel de satisfacción. A su vez, la curva que está más cerca del origen representa un menor nivel de satisfacción respecto a la que está más lejos. Otro concepto que también es importante tenerlo presente, tenerlo en cuenta, es que las curvas de indiferencia, o sea, la que nosotros dibujamos fue una cosa así, ¿cierto?, que es como una hipérbola, podría decirse, es asintótica a los ejes X y Y. Asintótica, recuerden que significa que va acercándose al eje, pero nunca lo toca, desde el punto de vista matemático, ¿cierto? Entonces, este es una curva que representa bienes sustitutos. Pero hay dos casos extremos. Uno que tiene que ver con los bienes complementarios, en donde tengo una curva tipo L, donde, ¿cierto?, lo que representa es que cuando estoy ubicado en el vértice de esta curva de indiferencia, lo que estoy viendo es la combinación, ¿cierto?, que deja satisfecha a una persona, ¿ok?, en términos de, por ejemplo, la proporción que yo considero necesaria cuando tomo un café o un té, endulzante o azúcar. Digo, para X cantidad de té, que podríamos medirlo en términos de taza, ¿ya?, o 200 centímetros cúbicos, o lo que sea ustedes, versus 3, 4, 5 cucharadas, lo que ustedes gusten, ¿cierto? En términos de ya sea azúcar, cucharadas o gotitas endulzantes, bien está representado en este punto. Y lo que dice es, mira, a medida que tú vas aumentando el consumo, por ejemplo, de té, te tomas 2 tazas, ¿cierto? Cuando son complementarios los bienes, lo que sucede es que para 2 tazas tú vas a mantener la misma proporción de azúcar, ¿ya?, en la siguiente taza, a la primera taza, y así sucesivamente. En el caso de los bienes sustitutos perfectos, tanto la relación de utilidades marginales de X versus Y, o también la variación de las cantidades de Y versus X, ¿cierto?, se mantiene constante. Es decir, para cualquier punto en el cual yo me mueva, si quiero compensar, ¿cierto?, la reducción de uno de los bienes, por ejemplo, si me muevo, ¿cierto?, en esta dirección, si quiero compensar la reducción del bien X, en cualquiera de los puntos, la proporción se mantiene.
porque me doy cuenta es la pendiente de la curva, ¿cierto? Entonces la pendiente de la curva es la misma. ¿Okay? También otra cosa importante, ¿cierto? Y que cabe preguntarse, ¿qué sucede cuando el individuo, ¿cierto?, tiene la posibilidad de seleccionar pares dentro de una curva de indiferencia, ¿cierto? Entonces, sabemos que el nivel de satisfacción es el mismo, ¿cierto? Pero la pregunta es, si yo tengo preferencia por alguno de los bienes, ¿habrá alguno que me condicione la forma de la curva de indiferencia en términos de mis preferencias? O sea, por ejemplo, si estoy consumiendo marraqueta versus otros bienes que pueden ser ayuya o ayuda integral, el ejemplo que vamos a colocar. Si yo tengo una mayor preferencia por las ayudas integrales, la pregunta es, ¿cuál forma de curva, lo vamos a ver a continuación, es la que podría representarme mejor? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo que nos va a permitir comprender esto de cuál bien prefiero más y qué curva me representa mejor en términos de curvas de utilidad, que representa, recuerden, el nivel de satisfacción. Y por otro lado, vamos a tener a continuación cuánto de los bienes, ¿cierto?, dejo de consumir cuando tengo restricciones presupuestarias y cómo me deja en términos de nivel de satisfacción. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer acá que yo estoy consumiendo dos tipos de panes, ¿ya? Un tipo de marraqueta y otro de ayuya integral. Consumo 100 kilos al año en una proporción que es 70-30, es decir, 70% marraqueta, 30% ayuya integral. Entonces, la pregunta que yo me quisiera responder, si yo quiero representarme a través de una curva, como para poder identificar cuán satisfecho estoy con la combinación que tengo actualmente de bienes, lo primero que quisiera saber es qué tipo de curva, si tomo curvas del tipo Cobb-Douglas, ¿cierto?, con alfa igual 1 en este caso, beta igual 4, o alfa igual 4, beta igual 1, ¿cuál me representa mejor? ¿Ya? En caso particular que tenemos acá, yo tengo una cierta preferencia, ¿cierto?, por la ayuda integral sobre lo que es la marraqueta, por un tema de salud, ¿cierto?, que he aprendido a mi señora que me ha dicho, mira, la verdad es que si te quieres mantener sano, ¿cierto?, y no te afecten, ¿cierto?, algunas dolencias, como son las posibilidades de diabetes u otras enfermedades que tienen asociadas al consumo, ¿cierto?, de pan, por el consumo excesivo de pan. De por sí el pan es sano, pero cuando uno come de forma excesiva, ¿cierto?, te puede afectar, por ejemplo, con enfermedades como la diabetes. En ese caso, ¿cierto?, en ese aprendizaje yo prefiero estar sano y prefiero la ayuda integral. Entonces la pregunta es cuál de las dos curvas que tengo acá me representa mejor. Y para eso, lo que vamos a tener que considerar es un concepto que tiene que ver con la tasa marginal de sustitución, que en inglés se escribe RMGS, Rate Marginal Substitution, o tasa marginal de sustitución, ¿cierto?, que en español la escribimos como TMS, en donde la tasa marginal de sustitución, que viene a ser la pendiente de la curva de indiferencia, ¿ok?, o en cualquier punto, ¿cierto?, viene a estar dada por la siguiente relación: la utilidad marginal de X dividido por la utilidad marginal de Y, donde la utilidad marginal de X es la derivada de la función U con respecto a X. Si yo derivo la función U respecto a X, es derivar la variable X, de derivada de X elevado a alfa, es bajo el exponente y le resto una unidad. Por lo tanto, sería alfa por X elevado a alfa menos 1 por Y elevado a beta, dividido por la utilidad marginal de Y, que es beta por X elevado a alfa, porque se mantiene, estoy derivando con respecto a Y,
por i elevado a beta menos 1. Le resto una unidad. Y al simplificar numerador y denominador, me queda alfa i beta x. Cociente. ¿Ok? Ahora, el punto está, ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde sale esta relación? ¿Ya? Pasa lo siguiente. Voy a anotar acá. Voy a anotar con color rojo mejor. Cuando yo me muevo sobre una curva de utilidad, lo que yo tengo es la diferencial de U, es decir, un cambio respecto a la utilidad que se representa a través de la siguiente relación. La derivada parcial de la función U con respecto a X por la diferencial X más la derivada parcial de la función U, la utilidad, con respecto a I por la diferencial de I. ¿Okay? Y en términos matemáticos sabemos que la diferencial de U sobre una curva de indiferencia, estoy sobre una curva de indiferencia, esto es 0, porque es constante. Recuerden, sobre una curva de indiferencia tengo el mismo nivel de satisfacción. Por lo tanto, si yo despejo esta función de la siguiente forma, de I a dx, me queda menos du a dx dividido por du a di. Y eso es lo que llamamos TMS o RMGS, tasa marginal de sustitución. Donde la expresión que tenemos arriba, que es la utilidad, la diferencial de la utilidad respecto a X, es decir, cuando cambia en una unidad el bien X, cómo se ve afectada la utilidad, viene a ser la utilidad marginal, que es la que tenemos representada acá arriba. Ahí estaría la utilidad marginal de X, que sería esto que está acá. Ahora, no tiene el signo menos porque en general cuando uno está hablando de la tasa marginal de sustitución, eso lo hacen en general los libros, está asumiendo que estamos tomando el valor absoluto, no lo dice, ¿ya? Pero estamos calculando de esa forma porque en buena cuenta lo que nos interesa es tener presente cuánto es el valor absoluto. Signo negativo, claro, nos dice que existe una cierta curva que es decreciente. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros ahora queremos, teniendo esta relación, ¿cierto? Permítanme, voy a borrar. Es a continuación tener una forma de poder saber si yo tengo una cierta preferencia por la Yuya integral, y esta Yuya integral está representada por el bien I, ¿cómo yo sé cuál de las dos funciones me representa mejor? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, Benjamín. Vamos a determinar cómo yo sé los valores, ¿ya? De esto. Lo vamos a ver acercándonos a través de este análisis que estamos haciendo. Y también complementar que para construir estas curvas, ¿cierto? Tú puedes, en base a estudios de mercado, con respecto a las preferencias de las personas, identificar, ¿cierto?, cuál de los bienes prefieren más y eventualmente asignar, ya sea en forma, ¿cierto?, arbitraria, números que te representen mejor alfa y beta, o bien, en términos, ¿cierto?, estadísticos, podrías correr una regresión en base a estudios con datos respecto a las preferencias de las personas, identificar cuál sería alfa y beta. ¿Se entiende, Benjamín? Lo estaba preguntando por el chat. Entonces, continuando acá, si ustedes se fijan,
Acá tengo la primera función, que tenía alfa igual 1, beta igual 4, y la otra función, alfa igual 4, beta igual 1. Y lo que tenemos para un mismo valor de x e y, para simplificar el análisis, en ambas funciones evalúo cuánto vale u sub 1, u sub 2. En un caso es un cuarto, en el otro caso es 4. ¿Ya? Entonces, la relación de utilidades marginales, ¿cierto? Que sería, recuerden que evalúo acá con alfa y beta, con y x igual 1, por lo tanto me queda alfa partido por beta, y eso lo igualo con las utilidades marginales de x partido por la utilidad marginal de y. Si ustedes se fijan, una utilidad marginal de y es 4 veces la utilidad marginal de x. En otras palabras, un cambio, ¿cierto?, en el producto y, ¿cierto?, me deja 4 veces en términos marginales más satisfecho que cambiar una unidad en x. Por lo tanto, esta función representa mi preferencia por la lluvia integral. Veamos el otro caso. Acá, ¿cierto?, la relación es 4:1. Si yo igualo esta relación a utilidad marginal de x dividido por utilidad marginal de y, ¿cierto?, y yo despejo utilidad marginal de y, este sería utilidad marginal de x dividido por 4 o multiplicado por 0,25, ¿cierto? En ese caso, ¿cierto?, la utilidad marginal de y es un cuarto de lo que me generaría la utilidad marginal de x. Por lo tanto, esta función representaría, ¿cierto?, si es en mi caso, otro tipo de bien, o bien tendría que cambiarle el nombre, ya no tendría que ser x la marraqueta, sino que tendría que ser la lluvia integral. Pero como tengo asignado el nombre y a la lluvia integral, esta es la función que me representa mejor en términos de las preferencias relativas que tengo respecto al bien y en relación con el bien x. ¿Profe? Otro ejemplo, ¿sí? Disculpe, ¿podría volver, por favor? Es que no entendí cómo llega a eso un cuarto, si es que x igual a 1 y y igual a 1. Acá tengo la función. Esta es la función general. Esta es la tasa marginal de sustitución, ¿cierto? Que sería alfa i partido por beta x. Entonces, si x e y para ambas funciones es igual a 1, aquí te queda 1 Ya, y 1. ya, perfecto, estaba reemplazándola al lado. Sí, no te preocupes, tranquilo. La duda puede estar en varias personas, así que prefiero tomar tu pregunta y repetirlo. Y alfa, en este caso, como es 1, quedaría 1, y beta 4 quedaría un cuarto. Y A la en la inversa, parte, disculpe, ¿sí? Tiene nomás. en la parte de relación de utilidades marginales, ¿Sí? como que me perdí ahí, como qué representaba cada una. Claro, lo que pasa es que si usted fija, esto es un cuarto. En esta relación que tengo acá, déjame ocupar el lápiz. Si usted fija, esto que está acá es igual con esto, pero en el caso que tenemos esta función, ¿cierto? Esto es un cuarto. ¿Ok? Por lo tanto, lo que yo hago es despejar utilidad marginal de y, que sería multiplicar, ¿cierto?, cruzado en la igualdad. Entonces, utilidad marginal de y por 1 y 4 veces utilidad marginal de x, en este caso particular. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo es que una utilidad marginal de y equivale a 4 veces utilidad marginal de x. Es decir, en esa función, ¿cierto?, la utilidad marginal, que me significa una unidad adicional de y, es muy superior a lo que me generaría, ¿cierto?, en términos de satisfacción marginal, una unidad de x. Por lo tanto, esta función, dado que estoy diciendo a priori, la lluvia integral es la que a mí me hace más feliz, ¿ya?, o la prefiero sobre la x, es la que me representaría en términos de estar más satisfecho con respecto a la lluvia integral. Clarísimo, profe. Muchas gracias. Ok. Sigamos. Entonces acá tenemos otro ejemplo en donde alguien me decía por ahí, ¿cierto?, me preguntaban, pero ¿qué pasa si uso otros exponentes? ¿Podría ser? Sí, podría escogerlo.
O a lo mejor cuando hiciste tu análisis estadístico, ¿cierto? En base a las encuestas que hiciste con los consumidores y te salieron unos coeficientes de este tipo, x elevado a un medio, y elevado a 1, y la otra función x elevado a 2, y elevado a un medio. Nuevamente, para no estar mirando las funciones, los exponentes, ¿cierto? Lo que uno hace es, para un mismo valor de x e y, 2, 2, por ejemplo, en este caso, calculo la tasa marginal de sustitución, recordemos que es alfa i partido por beta x, x e y son iguales, por lo tanto, te queda el valor un medio, porque es alfa, y acá te queda 4. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cierto? Acá una utilidad marginal de y va a ser 2 veces utilidad marginal de x, por lo tanto, esta función, ¿cierto? Representa una mayor preferencia por el bien y, que si ustedes lo miran acá, efectivamente se da que la inclinación está más asociada a y. Por el otro lado, acá que la relación es 4, ¿cierto? Al evaluar en el mismo punto y considerar alfa 2, beta igual a un medio, la inclinación o la mayor preferencia está asociada al bien x. Ahora, otra forma de verlo es que yo, por ejemplo, trace una línea recta, vamos a hacerla de color rojo, que sería una curva de restricción presupuestaria, que la vamos a ver a continuación, y esa misma curva la trazo por acá, exactamente la misma, y si ustedes se fijan, si fuera la misma, lo que uno tiende acá es que cuando tengo una cierta curva de restricción presupuestaria y comparo dos curvas de indiferencia, lo que yo voy a tener acá es que voy a tender a preferir consumir más de y que de x, si ustedes se fijan. ¿Qué es lo que me estaba indicando esta relación? Es decir, la utilidad marginal de y es 2 veces la utilidad marginal de x, por lo tanto prefiero el consumo al bien y, al bien x, y acá está pasando eso, versus acá, que acá tengo una mayor preferencia por el consumo X, y al tener la misma curva de restricción presupuestaria, el punto de contacto, ¿cierto? Me dice, oye, mira, te conviene, dada tus preferencias, consumir más del bien X. Vamos a ver a continuación un ejemplo que clarifica mucho más el cómo encontrar ese punto de contacto y qué tan relevante es para entender el nivel de satisfacción. Vamos a construir nuestras curvas de indiferencia sobre un gráfico en donde tenemos representado cantidad de ayuda integral, kilos por año, cantidad de marraquetas, la relación 70-30, que sería este punto, ¿ya? Y esta sería la curva de indiferencia sobre la cual me encuentro actualmente, esta azulita. ¿Okay? Hemos cogido un cierto tipo de función, aquí no tenemos distintos tipos de funciones, tenemos un tipo de función, con ciertos exponentes que me representan mi preferencia por la ayuda integral. ¿Okay? Y a partir de eso estoy construyendo este mapa de curvas. Obviamente que uno se pregunta, bueno, si yo a continuación tengo un cierto nivel de ingreso, ¿cierto? Que me va a decir cuánto es lo que yo puedo, ¿cierto? Gastar en buenas cuentas. Y esto es el presupuesto que tengo para el pan del año, 100.300 pesos. Entonces, la pregunta es, primero, ¿dónde estoy ubicado en lo que es mi recta presupuestaria? Bueno, la recta presupuestaria se construye de la siguiente forma. Estando siempre en el plano cartesiano de unidades, de ayuda integral y marraqueta, tengo cantidad del bien X, que son las marraquetas, cantidad del bien Y, multiplicado cada uno de esos por el precio e igualado al presupuesto que tengo destinado para el consumo de pan anual, ¿ya? Tengo una recta, ¿cierto? Si ustedes se fijan, esto lo pueden despejar incluso, a una función igual mx más n, donde n, el coeficiente de posición de la recta, viene a ser el presupuesto que destino, en donde tengo un punto hoy día de consumo, que es 70-30 de pan, que es este. Entonces, teniendo este punto de consumo, la pregunta es, ¿estoy feliz hoy día con la combinación 70-30? Si yo tengo la curva de indiferencia, que es la que pasa por acá, y ahora
la pongo encima de la curva de restricción presupuestaria, ¿qué es lo que veo acá? Tengo 2 puntos de corte. ¿Podría mejorar mi nivel de satisfacción? Recordemos que las curvas de indiferencia a medida que se van alejando, ¿cierto? Me entregan un mayor nivel de satisfacción. Por lo tanto, si yo dibujara una curva distinta, la verde, por ejemplo, o la de color rojo desteñido, ¿cuál de ellas me genera más satisfacción? La de color rojo, la que toca en un punto, estamos suponiendo que toca en un punto, a la recta presupuestaria. Por lo tanto, la pregunta es, ¿me conviene cambiarme? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí, porque resulta que el punto inicial, ¿cierto? Que tenía una cierta composición, me tenía en un nivel de satisfacción más bajo, ¿ya? Y probablemente no me había dado cuenta, no lo había pensado, o internamente tenía un conflicto y algo me decía, no, si estás mal, tienes que cambiarte, ¿ok? Pero no lo sabía hasta que logré identificarme con una cierta curva de preferencia, ¿ok? Y dado que tengo un cierto presupuesto, digo, a continuación, ¿sabes qué? En realidad, yo lo que debiera estar consumiendo es otra relación. Es decir, 22 versus 66 en términos de kilos de ayuya integral versus marraqueta. Que es por lo demás la declaración que yo había hecho originalmente, pensando en que la ayuya integral, ¿cierto?, es más sana. ¿Okay? Entonces, a continuación uno se puede hacer varias preguntas. ¿Qué pasa con este equilibrio nuevo que encontramos, que me deja más satisfecho? Por ejemplo, si aumenta el precio de la marraqueta y de la ayuya integral. O bien aumenta el precio de la ayuya integral, o en otro escenario, disminuye el nivel de ingreso destinado al gasto del PAN. ¿Okay? Vamos viendo cada uno de los distintos escenarios, pensando en que, ¿cierto?, el PAN evoluciona en el tiempo y va cambiando. Lo que uno sabe, ¿cierto?, es que en muchas oportunidades el PAN aumenta en forma simultánea para todos los tipos de PAN. ¿Por qué? Porque hay escasez de harina, hay, ¿cierto?, una serie de factores que pueden involucrar, ¿cierto?, un aumento en el precio del PAN. Entonces, si nosotros tenemos un aumento del precio del PAN, por ejemplo, 200 pesos por kilo, nuestra restricción presupuestaria se va a trasladar de la curva que está de color, en este caso calipso, a una nueva restricción. Se va a contraer, se va a acercar al origen, ¿cierto?, disminuyendo mis canastas factibles de consumo. Por lo tanto, si yo estaba originalmente, cuando, ¿cierto?, había descubierto que era más feliz teniendo una combinación 22-66 versus 70-30, había descubierto que tenía un mayor nivel de satisfacción, y a continuación viene y sube el precio del pan, y de ambos panes, 200 pesos por kilo, al, ¿cierto?, contraerse, es decir, acercarse hacia el origen, la recta presupuestaria, porque cambió, ¿cierto?, en este caso, lo que está cambiando es el gasto conjunto de ambos productos, el nivel de satisfacción va a ser menor, porque resulta que el punto de contacto de aquella curva de indiferencia que me deja con el máximo nivel de satisfacción es más baja que la curva verde, que la que tenía acá en color desteñido. Entonces, ahora mi nivel de consumo va a ser en la proporción 18-57. Por lo tanto, estoy quedando, ¿cierto?, con un nivel de satisfacción mucho menor, producto, ojo, de una pérdida de poder adquisitivo que se produce en los mercados por factores como, por ejemplo, la falta de harina, que es lo que ocurrió en la pandemia, ¿cierto?, cuando toda la gente, asustada por no saber cuánto tiempo iba a estar, ¿cierto?, en cuarentena, salió a comprar harina, ¿cierto?, para poder tener y poder producir en casa, porque además existía el miedo de contagio, y al comprar pan, ¿cierto?, fabricado por un tercero, podía eventualmente contagiarse las personas. Entonces, para evitar eso, la gente en general
fue a comprar harina, a tal punto que la harina pasó de venderse en kilos a sacos de 5 kilos o más, cierto tamaño, de mayor tamaño. Y eso produjo un aumento en el precio de la harina y consecuentemente un aumento del precio del pan. ¿Okay? Entonces, la pregunta es a continuación, oye, pero ¿y si aumenta el precio de uno solo de los bienes? Mira, aumenta el precio de la harina integral, en este caso impactando en la lluvia integral. Lo que ocurre con la curva de presupuesto, recordemos la que la tenemos acá, digo, acá la tenemos representada, el precio de la lluvia integral aumenta. Eso significa, si ustedes lo representan en una función de este tipo, permítanme dibujar acá, escribir. Recuerden la función igual mx más n, donde n, que está acá, viene a ser, tengo en cuenta el ingreso, el presupuesto que yo tengo, y m es la pendiente. Si yo despejo esta función, sería algo así como que la relación, la pendiente sería menos px partido por pi. ¿Okay? Si cambia el precio de la lluvia integral, lo que cambia, ¿cierto?, es el denominador de la pendiente. Y se aumenta, la pendiente se reduce. Se reduce pivoteando en este punto respecto al eje X, ¿cierto? Y se mueve en esta dirección. ¿Ok? ¿Qué sucede nuevamente? Como quiero buscar el punto óptimo de satisfacción, que es el punto tangente, cuando tengo la recta presupuestaria, que es de color conchovino, ¿cierto?, que está acá, y busco el punto de contacto con la curva de indiferencia que esté en la tangente, en el punto de tangencia, ¿cierto? Ese nivel de consumo, ¿cierto?, va a ser menor que el que tenía acá, o la distribución va a ser distinta, y la curva de satisfacción es menor. Por lo tanto, nuevamente, aumento el precio de uno de los bienes y me deja en una posición, ¿cierto?, desmejorada, en donde nuevamente me siento menos satisfecho y probablemente en un contexto en donde yo veo que todos los bienes están subiendo, ¿cierto?, en mi ser más profundo, ¿cierto?, siento rabia, siento enojo, porque el mercado, ¿cierto?, esta mano invisible que hablaba Adam Smith, me está quitando parte de mi presupuesto que tenía destinado para el consumo de pan, y por lo tanto algo voy a tener que hacer. Reduzco el consumo de pan, como lo que está pasando acá, o si comparo con otros bienes, en otro análisis voy a tener que eventualmente, ¿cierto?, reducir el consumo de otros bienes. A continuación, permítanme borrar aquí. ¿Qué pasa si disminuye el nivel de ingreso destinado al gasto del pan? Cuando el ingreso disminuye, en nuestra función E igual mx más n, el ingreso tiene que ver con el presupuesto que destino al pan, ¿ya? Es decir, es lo que tengo disponible para gastar en el consumo de pan, los 100.300 pesos. Cuando disminuyo el ingreso, es decir, esta parte de la ecuación, lo que está cambiando, recuerden, es el coeficiente de posición, el n, de la curva I igual mx más n, de la recta. Por lo tanto, se produce un traslado paralelo, un segundito, en esta dirección, de la curva, de la recta presupuestaria, que está en color, la original, ¿cierto?, en color calipso, pasando, ¿cierto?, en forma paralela, acercándose hacia el origen, por lo tanto restringiéndome las canastas de bienes factibles a consumir, ¿cierto?, y generándome nuevamente una situación de insatisfacción, ¿cierto? Estoy más pobre, con menor poder adquisitivo, producto, ¿cierto?, de una disminución en el ingreso. Ahora, esa disminución en el ingreso se podría producir por distintas situaciones.
Una posibilidad, ¿cierto? Por ejemplo, es que venga una situación de crisis y bajen mis ingresos, ¿cierto? Del trabajo que yo hago en mi profesión. También podría ser porque eventualmente quiero generar un gasto en otro bien y prefiero destinar ahorro porque lo que veo con la situación económica, ¿cierto? Es que se viene algo complejo, según mi percepción. Alguien podría tener una percepción distinta y por lo tanto prefiero ser más cauto y ahorrar dinero. En cualquiera de las situaciones, ¿cierto? En el consumo de pan voy a estar, ¿cierto? Más insatisfecho, porque en buena cuenta tengo que hacer un sacrificio con algo que me alimenta y además me gusta. Preguntas, consultas que tengan respecto a esto. Profe, ¿Sí? que a mí me quedó una pregunta de antes, que no sé si lo explicó y no alcancé a escuchar, o ¿de dónde sacó en el ejemplo que estaba dando como el 4 y el 1 valores de alfa y beta? Eso fue lo que no Esos, caché. ya, esos valores yo me los di, ¿ya? Para poder... Ah, ya, ya, perfecto. Lo que hice fue tratar de establecer el 1 para alguna de las variables, cosa de la otra, mostrar que si uno mira la ecuación, la pregunta concreta es, déjame ir a la lámina. Déjame ir a la ecuación. Ahí. Lo que yo me hice es un ejercicio en donde yo quería saber, ¿cierto? A priori, si yo quería encontrar alguna función, sin estar construyendo, haciéndome una autoencuesta y analizando datos estadísticos. Yo quería saber a priori si acaso yo le daba un valor 1 a X en una función o Y en la otra, si yo después le daba un valor mayor a 1 ahí. A priori, si uno mira, en términos de nivel de satisfacción, si uno compara, pareciera ser que la función que mejor me representa en términos de nivel de satisfacción con la consumo de Yuya es esta, porque en buenas cuentas la utilidad está, ¿cierto? El término I elevado a 4. Entonces, como que cada unidad de I adicional, ¿cierto? Me va a aumentar mi utilidad en un cierto valor que a priori lo veo en la función de utilidad. Pero en términos concretos, si yo quiero explicarlo en términos económicos, me voy al concepto de marginalidad, de utilidad marginal de X versus utilidad marginal de Y, asociándolo al concepto de tasa marginal de sustitución, y lo que veo es, dado que existe una relación entre tasa marginal de sustitución, que sería esta relación alfa y beta X, ¿cierto? Y puedo comparar, ¿cierto? Dando los mismos valores de X y de Y para ambas funciones, puedo comparar en términos de utilidades marginales. ¿Qué pasa si yo tengo, ¿cierto? Una utilidad marginal adicional de Y, dado que aumenté, por ejemplo, el bien, consumo de bien Y? ¿Qué pasa en términos relativos con la utilidad marginal de X? En esta relación en particular, es 4 veces la utilidad marginal de X, ¿cierto? La utilidad marginal de Y es 4 veces la utilidad marginal de X. Por lo tanto, esta función me está representando mejor que esta otra, porque esta otra está diciendo otra cosa distinta, que yo tengo una mayor preferencia por Y. Pero podría no ser esta la mejor representación. Y para eso tendría que hacer un análisis de preferencia sobre mí mismo, hacer una especie de encuesta, identificar exactamente qué es lo que me gusta del pan integral, los atributos, por ejemplo, y a partir de allí, ¿cierto? Haciendo después un análisis estadístico, construir la función en base, ¿cierto? A esas preferencias que yo declaré, en las cuales puedo dar una escala de preferencia de 1 a 7 y pondero los distintos bienes, atributos, y finalmente termino construyendo esta función. Pero en particular, con tu pregunta, esto yo lo hice, ¿cierto? En principio para dos. Son dos cosas. Uno, para probar en principio, ¿cierto? ¿Cuál de las dos, así mirando las funciones, me hacía más sentido, que me representaba mejor en términos de que me gustan más las ayudas integrales? Dos,
para efectivamente demostrar que al mirar la función tiene una cierta asociación entre que efectivamente i está elevado a 4 versus la relación de utilidades marginales. Pero además me sirvió para indicar otra cosa, que hay que tener cuidado con las funciones que utilizas, porque podrías encontrar, ¿cierto?, exponentes distintos, en donde al analizar los exponentes, un medio, 1, 2 y un medio, no te queda claro, ¿cierto?, cuál es la función que mejor te representa. Por lo tanto, sí o sí, la recomendación es, cuando tú quieras identificarte con alguna función, en términos de las preferencias que tengas entre los bienes, utiliza la relación tasa marginal de sustitución, que sería en este caso el cálculo alfa i partido por beta x, un medio en este caso i4, y te va a permitir, ¿cierto?, en términos económicos, entender por qué esta representa mejor, ¿cierto?, tu preferencia por el bien i. Es que cada unidad del bien i, en términos marginales, te produce un mayor nivel de satisfacción en términos marginales, utilidad marginal de i, ¿cierto? De hecho, te representa 2 veces, ¿cierto?, la utilidad marginal de x, es decir, 2 veces el nivel de satisfacción marginal que te produce el bien x. ¿Se entiende? Sí, entonces esos valores, por ejemplo, en este caso un medio y en el individuo B, 2 y un medio son elegidos como, como cualquier valor, no representan nada en resumen. A ver, ojo, aquí están representados con funciones que se tomaron en forma arbitraria, si quiere decir, ¿ya?, para poder hacer la comparación. Pero lo que yo trato de, además, agregar, es que cuando uno quiere determinar estas funciones en la realidad, tú lo que tienes que hacer es un estudio de preferencias sobre las personas. ¿Y qué haces? Una encuesta donde tú le preguntas, ¿cierto?, en términos concretos, ordéneme los bienes y déle una ponderación en términos de, primero, dígame cuál es preferido a cuál, y además dígame cuánto más prefiere a uno sobre el otro. Una vez teniendo esa encuesta, esas respuestas, y haciéndolo sobre un grupo grande de personas, por ejemplo, ¿cierto?, lo que yo hago es construir una función de utilidad asociándolo a una regresión lineal, en términos estadísticos, ¿cierto?, donde u va a ser igual, por ejemplo, a o el logaritmo de u, si ustedes lo quieren tomar así, que también se puede hacer así, logaritmo de u igual a logaritmo de u igual alfa logaritmo de x más beta logaritmo de y, que sería como poner en lineal, ¿cierto?, la función, pero con logaritmo. Entonces, teniendo los datos estadísticos, tú lo que haces es construir esa función y la determinas en términos prácticos. ¿Se entiende? Sí, ahí sí, perfecto. Gracias. Benjamín. Sí, profe, mire, que aún me cuesta aterrizar el concepto de utilidad marginal. O sea, no lo entiendo muy bien. ¿Ok? Utilidad marginal, cuando yo tengo una curva de indiferencia, ¿ya? Piénsalo en estos términos. Dado que la curva de indiferencia está representada en este caso en un eje de 2 dimensiones, ¿ya? Podrían ser más ejes, pero para simplificarlo uno lo hace en un eje de 2 dimensiones, ¿cierto? Cuando uno está ubicado en un punto, por ejemplo, allí, ¿ya?, si uno en términos de unidades reduce en una unidad el bien x, un segundito, necesito, ¿ya?, si yo me traslado una unidad, ¿ya?, por el hecho de estar sobre una curva de indiferencia, ¿cierto? Esto es como que si yo estuviera, imagínate, estás en un cerro, tienes una vista espectacular, ¿ya? Y te dice alguien, Benjamín, por favor, ¿puedes bajar? Porque necesito ayuda, estás en un campamento, para preparar el fuego. Y te significa bajar un peldaño, es decir, reducir de alguna manera esa vista hermosa que tenías, ¿ya? Bajas el peldaño y te ubicas en el lugar donde necesitan ayuda, donde la vista
no es la que tú gustas, ¿cierto? En ese caso, lo que está pasando con la curva de indiferencia es que al trasladarte te estás cayendo. Pero, eso en términos de utilidad marginal, ¿qué está pasando? Estás perdiendo, ¿cierto?, nivel de satisfacción. En términos marginales, va a depender la forma que tenga la curva, va a tener un cierto valor, que sería la utilidad marginal de X en este caso. Pero, como lo que estamos haciendo es tratar de mantenernos sobre la curva de indiferencia para mantener el nivel de satisfacción, tú dices, ya, ok, tengo que bajar a ayudar, ¿okay? Pero, en términos concretos, voy a compensar esa bajada que me pidieron del cerro, ¿cierto?, que representaba un cierto nivel de utilidad, con, ¿cierto?, por ejemplo, me gusta la bebida, a lo mejor, ¿cierto?, o quizás otro bebestible, le voy a pedir a la persona que me pide ayuda que me deje tomar un vaso extra de bebida. ¿Ya? Entonces, en términos de unidad adicional de ese bien que está acá, sería el bien I, ¿cierto? Esa utilidad marginal que me permite nuevamente volver a esa curva de indiferencia, ¿cierto? Pero obviamente habiendo perdido esta visión que tenía, esta mirada que tenía del horizonte, ¿cierto? La compenso con este aumento en la utilidad marginal de incrementar en una unidad el otro bien. Entonces, en buenas cuentas, si yo tengo una curva de diferencia, lo que yo tengo es una superficie, digamos, de curvas de indiferencia, donde están todas las curvas de indiferencia. Lo que yo hago, en buenas cuentas, cuando hago el análisis de utilidad marginal, son los desplazamientos, ¿cierto? Cuando pierdo o cuando gano una unidad de bien, consciente o inconscientemente, ¿cierto? Entonces, ese diferencial, que sería la utilidad marginal, sería la pérdida o la ganancia que tengo en términos de satisfacción por perder ese nivel. Cuando estoy mirando el cerro me dicen baja, y estoy súper entretenido, y estoy sacando una foto maravillosa del horizonte que me va a hacer, ¿cierto?, feliz, y me dicen baja, y la verdad miro para abajo, yo en mi caso miro para abajo, veo a mi señora, me dice baja, yo a la primera bajo, ¿ya? Y miro, ok, bajo, pero en compensación, por ejemplo, pido que me den un vaso extra de bebida, por decir un ejemplo. Y eso me reporta una utilidad marginal, que si ese vaso de bebida extra, a lo mejor tengo que pedir dos, no sé, pues, va a depender de lo que me deje en el mismo nivel de satisfacción, ¿cierto? A lo mejor voy a tener que pedir dos vasos de bebida. Eso es lo que, en buenas cuentas, uno hace en términos concretos cuando está analizando las utilidades marginales entre ambos bienes, utilidad marginal de X versus utilidad marginal de Y, para efectos de entender qué está pasando con mi nivel de satisfacción cuando me estoy desplazando sobre la curva de indiferencia. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? La clase ya prácticamente terminó. Me disculpan por haberme pasado mucho rato.